Tal vez el enojo, la desesperación, los malos momentos que tu hijo te haya hecho sentir te llevan a poner castigos verdaderamente severos. No ver la televisión un mes, no salir un mes, no hacer nada, no poder comer, tomar agua. ¿Cuántas cosas absurdas a veces podemos hacer en pro de intentar castigar a nuestros hijos? A veces el castigo, por más fuerte y severo que sea, no tiene el resultado que queremos. Es que castigar tal vez no es lo mejor que tú puedes hacer. Hablemos hoy de castigos y de consecuencias. Quédate en nuestro podcast. ¿Qué tal? Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de algo muy frecuente, constantemente sobre el tema de la educación que genera tanto caos con papás, con mamás, con los parientes, los abuelitos, todos aquellos que se dedican a cuidar en alguna ocasión a sus hijos, a sus nietos. Resulta que se encuentran con el gran dilema de ¿lo castigo? ¿Se merece el castigo? Pero ¿cómo lo voy a castigar si es tan pequeño? Si está de visita, si solamente es una noche, mañana vienen sus papás por ellos. Nunca lo había hecho, etcétera. Es decir, siempre hay una serie de situaciones tan complejas que padres, abuelos, parientes, amigos que están a cargo de los niños, con mucha frecuencia no saben qué decisión tomar frente a una mala conducta de los niños. Y el gran dilema es, ¿lo castigo? ¿No lo castigo? Y aquí aparece otra posibilidad que es la consecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia? Bien, el castigo tiene la intención de generar un dolor. El castigo tiene una intención muy clara de impactar al niño de tal manera que la repetición de aquella conducta negativa nunca vuelva a ocurrir, para que el niño, a través de la experiencia vivida en la primera ocasión, pueda volver a asociar y a discriminar de manera muy rápida que eso que intenta hacer no se debe hacer. El castigo en esa dimensión pues pudiera ser algo positivo en situaciones, y yo lo recomendaría exclusivamente muy graves, en donde no hay manera de tomar una decisión inmediata. Por ejemplo, vamos a pensar que tú vas manejando y tu hijo pequeño va al lado de ti, de repente empieza a jugar y en un intento de enojo o de berrinche se mete entre tus piernas y llega a los pedales del acelerador y del freno. En ese momento la posibilidad de tener un accidente es enorme y la consecuencia sería gravísima. Tal vez en ese momento un castigo tan severo, no sé, si decidas quitarle algo o si decides darle hasta una nalgada, por ejemplo. Este castigo lo que va a hacer es generar un impacto, un dolor en el niño que va a repetir en su mente una y otra vez que acercarse a los pedales del auto es peligroso y no lo vuelvo a hacer. En una respuesta así, tal vez un castigo pudiera en cierto momento tener una posible justificación. Si los golpes, por ejemplo, los utilizas como un castigo, es importante que recuerdes que los golpes, cuando lastiman y cuando hay dolor, automáticamente no hay aprendizaje. Entonces simplemente has lastimado a tu hijo, no aprende absolutamente nada. Entonces, el aprendizaje tiene, el único resultado es que probablemente no vuelva a repetirlo por un tiempo. Sin embargo, no va a haber nunca una reflexión y un análisis acerca de qué es lo que pasó y por qué el niño no lo debe hacer. Si tú le preguntas a un niño que ha recibido un castigo severo por salir a la calle y tú le cuestionas, ¿por qué no puede salir a la calle? Probablemente él te responda, porque me pegan, porque me regaña mi mamá, porque me regaña mi papá. Pero nunca va a poder entender probablemente qué hay detrás del no permiso en la calle, de estar solo en la calle, de salir sin una compañía adulta. Probablemente nunca lo pueda ni analizar ni lo interese. Simplemente el miedo, el enojo, el coraje, el susto que le has generado con ese castigo hace que no lo repita. Pero el castigo lo que hace es provocar siempre miedo.
temor, preocupación, y si tú eres un papá o una mamá muy severo, vas a causar en tu hijo tal nivel de ansiedad y de preocupación que el niño va a estar constantemente utilizando mucha energía de su mente, anticipándose no volver a caer en esa situación negativa para que tú no le vuelvas a dar ese castigo que obviamente él no quiere, aunque no entienda por qué. El castigo genera niños básicamente temerosos, niños que se sienten víctima, o bien niños que pueden utilizarlo a su favor y sufrir, porque a ellos siempre se les maltrata, se les castiga, pero no han entendido la razón. Los niños con castigo generalmente crecen en un sentimiento poco creativo, se muestran muy limitados en su capacidad espontánea de hacer cosas, de accionar con el mundo, porque todo pareciera que está arreglado, limitado por los castigos y por una figura de autoridad que son los padres, llenos de exigencias, y el niño simplemente no lo entiende, pero acata las órdenes. Si tienes la suerte de tener un hijo tan obediente, bastará con un castigo bien puesto que nunca más va a volver a repetir, pero lo que estás haciendo es limitar enormemente su capacidad de creación, de espontaneidad. Entonces el castigo se reduce a una experiencia muy poco útil, poco aprendizaje en el niño. Los niños no logran hacer reflexión, no logran hacer un proceso de diferenciación, y lastimas de manera importante la autoestima. Es decir, el niño se siente pues muy limitado, muy poco valorado, y se siente con una carga inmensa de deficiencias. Soy tonto, no lo sé hacer, perdóname. O los mismos niños llegan con su mamá y con su papá y le dicen, castígame porque hice esto. Es decir, ante la idea de fallar o del error, me merezco un castigo, cuando el error es considerado como la posibilidad de una oportunidad de aprender. No, para estos niños siempre el error es igual a debo de recibir una consecuencia, que es un castigo, y generalmente un castigo que me duela. Algo que sea verdaderamente significativo. Algunos niños, por ejemplo, en mi experiencia profesional como terapeuta, algunos niños se autocastigan. Es decir, mamá, ¿te acuerdas de la alcancía? Ya la regalé, ya regalé todo el dinero, ya no hay nada. ¿Por qué lo hiciste? Porque hice algo muy malo. Entonces el castigo es que yo ya entregué todas mis cosas, yo ya me rompí los juguetes, yo ya hice una serie de cosas anticipándome que yo me merecía esto tan grave. Entonces no hay aprendizaje, no hay un entendimiento. ¿Qué pasa con las consecuencias? Las consecuencias es otra forma en la que los padres pueden educar, pero de una manera muy distinta, que ayuda al niño a reflexionar y apropiarse del verdadero significado de por qué no debe de hacer algo. Hay dos tipos de consecuencias, las naturales y las lógicas. Las consecuencias naturales son aquellas que la misma mecánica secuenciada de un evento te va a llevar a entender que eres responsable de esto. Ejemplo, vamos a ir a casa de tu abuelita, vamos a ir a cenar, hace frío, tráete la chamarra. El niño no se lleva la chamarra, van a casa de la abuela y hace mucho frío. La consecuencia natural es, no traes chamarra, hace frío, vas a experimentar un displacer, vas a experimentar mucho frío, y esa es una consecuencia natural. Es decir, no hay manera de que esto se cambie o se evite. Una consecuencia lógica es un procedimiento en el cual el accionar con anticipación ante una situación, ahora hay una consecuencia, una eventualidad que puede explicarse el éxito o el no éxito. Ejemplo, todos los días el niño hace su tarea, al término del mes pues obtiene una nota adecuada o un premio o una nota que le favorece, y esa es una consecuencia lógica. Es decir, 30 días hiciste la tarea, entonces 30 días equivale a una nota buena. Es decir, no había manera de que no la tuvieras porque es lógico, ¿sí? Ahorraste tanto tiempo, ahora hay dinero para poder comprar el juguete o lo que tú estás queriendo. Entonces, estas dos consecuencias prácticamente ocurren de manera siempre espontánea. Las consecuencias naturales, te diría papá, mamá, ni siquiera tienes que hacer nada, simplemente deja que el niño se enfrente a esto, como el ejemplo del frío.
Pero no te quites tú la chamarra y se la des a él, porque entonces no sirvió la experiencia natural, porque justamente el que sienta frío se da cuenta que la experiencia natural lo alcanza. La consecuencia natural es que por no traer la chamarra me pasa esto, por no traer a la escuela la lonchera, olvidarla, bueno, pues ahora tengo hambre, no tengo que comer. Y la consecuencia lógica es, sin duda, donde los papás podemos participar, los abuelos o las personas que educan a los niños de una manera muy coherente. Entonces tú le dices, bueno, tienes que hacer esto, hay que hacer esto todos los días y al final del mes tendrás esto, tendrás una buena calificación, podremos ir de vacaciones o haremos este paseo, lo que tenga que ocurrir. Sin embargo, es muy común que frente a las malas conductas los papás se desesperan y los papás entran en un caos, en una crisis y entonces de una manera disparada lanzan castigos, pero además castigos que son muy incoherentes. Las consecuencias tienen 3 características importantes. Tienen que ser consecuencias relacionadas y, por ejemplo, para que lo entiendas muy bien, si yo te mostrara una taza o un vaso e inmediatamente te enseño 3 imágenes, un refresco, una almohada, un elefante, ¿cuál de estos elementos iría con el vaso? Es una obviedad. Antes de que yo te lo hubiera preguntado, tu mente ya entendió que el líquido tendría que ir con el vaso. Así de claro es la vida funcional para los niños. Ejemplo, el niño rompe un florero y el padre, en su enojo y en su malestar, lo que decide hacer en ese momento es castigarle la televisión. Además, no vas a ir a las fiestas durante todo este mes que te inviten tus amigos. No vas a tener postre y te vas a tener que dormir 1 hora más temprano de todos los días generalmente como lo haces. Lo dice así porque está tan enojado que no está entendiendo que el primer elemento importante que es la relación, es decir, es necesario que exista una relación entre lo que el niño hace y lo que el niño tiene como consecuencia. Tiene que ser una consecuencia relacionada con lo que acaba de hacer. Si rompió un florero, lo relacionado con el florero es que él tiene que comprar nuevamente un florero, reparar el florero, conseguir un nuevo florero o compensar el florero por otra cosa. Quitarle la televisión, dejarlo sin postre, no dejarlo salir, no hay ninguna relación. Si tú haces este tipo de consecuencias o de castigos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que tu hijo solamente va a sentir odio, enojo, porque no está aprendiendo nada. No le estás ayudando a relacionar lo que él hizo y cómo él tiene que impactarse. Porque lo que estás haciendo es que él simplemente se va a enojar contigo, te va a sentir una autoridad totalmente dominante, impositivo, sin coherencia. Tiene que ser una consecuencia respetuosa en la cual lo que él tenga que hacer como una forma de relacionarse o de relación con él, con la consecuencia, no puedes llevarlo o pedirle que haga algo que le haga sentir mal frente a los otros, ser humillado o ser burlado frente a otros. No sirve entonces esa consecuencia. Y también esta consecuencia tiene que ser razonable, es decir, si el florero vale 50,000 pesos, pues obviamente un niño de 10 años no va a poder reunir esa cantidad, ¿no? En mucho tiempo. Entonces tampoco es razonable que lo hagas responsable absolutamente del costo total de un florero de 50,000 pesos. Pero tal vez puede juntar 500 o 1,000 pesos, ¿sí? Bueno, estos son elementos que tienen sentido para educar. Si tú educas en un enojo, si tú educas bajo una consecuencia tirana de malestar, no sirve. La ganancia de un castigo es que simplemente por un tiempo corto no volverá esa conducta a aparecer, pero al paso del tiempo volverá a aparecer y no hay ninguna manera que el niño se apropie del significado. El beneficio de una consecuencia es que el niño se va a apropiar absolutamente del sentido y del significado de por qué no. Y hay 2 elementos cuando quieras corregir una mala conducta. Número 1,
Pedir siempre disculpa, dar la cara y frente al otro decir, lo siento, lo que hice no fue lo correcto, lo hice mal, discúlpame. Pero hasta ahí no es el todo, ahí llevamos el 50%. La segunda parte es la más importante, es reparar. ¿Por qué? Porque muchos niños dicen, rompí el florero, rompí tu computadora, ¿me disculpas? ¿Me perdonas? Y se van, ya pasó. No, ahora lo que sigue es reparar. Entonces, si tú eres un papá coherente, vas a hacer que esta consecuencia sea razonable, sea racional, y que pueda tener esta condición de ser respetuoso. Entonces, ¿qué vas a hacer, hijo, para ahora reparar o reponer esta computadora, este florero, este balón de fútbol? Y ahí es donde el niño entra en un impacto. Es decir, yo voy a hacer algo, sí, lo vas a hacer tú, con el dinero que tienes o con el tiempo que tienes libre, o esto va a implicar un esfuerzo de ti para el bienestar del otro. Si el niño, por ejemplo, tiene un reto importante, un conflicto con el otro, en donde no hay objetos, no hay cosas, por ejemplo, el niño golpea al otro, pues no hay manera de quitarle el golpe. Sin embargo, el manejo sería pedir disculpa y dos, algo razonable, algo relacional. Es decir, si tú fuiste capaz de maltratar a tu amigo, ahora tendrás la tarea de generar algo que le genere un bienestar. Entonces los niños tendrán, además que pedir disculpas, preparar una comida especial para su amigo, invitarlo a jugar con sus ahorros, comprarle algún juego, algún libro, algún juguete, que sea una forma significativa y simbólica de, así como fui capaz de golpearte y de maltratarte, también soy capaz de reparar el maltrato en algo que te haga sentir bien. Estas formas son verdaderamente un manejo importante de la consecuencia, una forma de cambiar y de verdaderamente educar a tu hijo para la vida. El castigo es momentáneo, es transitorio y solo crea miedo, enojo, destrucción. No olvides, por favor, suscribirte, escribirnos. Nos gusta mucho siempre saber de ti, qué piensas, cualquier duda e inquietud. Nos gusta mucho leerte. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.